Bienvenidos sean todos a nuestra presentación. El día de hoy le hablaremos sobre el capítulo número 3 y el capítulo número 6. Nuestro grupo está conformado por Mergis Palacio, María Fernanda Sanguino y quien les habla, Jesús Barrera. Iniciaremos con el capítulo número 3, correspondiente a procedimientos básicos del condicionamiento pavloviano. El famoso experimento de los perros consiguió realizar grandes aportes a la hora de entender cómo funcionan nuestros comportamientos no conscientes ante los estímulos. Y su gran logro fue demostrar la existencia y funcionamiento de los reflejos condicionados. Aunque estos experimentos de este médico especializado en fisiología fueron considerados como crueles, pero a su vez constituyeron un aporte invaluable para la ciencia del comportamiento moderno. El experimento de los perros es uno de los experimentos más conocidos en la ciencia del comportamiento. Pavlov quería demostrar que puede condicionar respuestas entrenando un ser vivo para que reaccione de forma automática ante un estímulo repetitivo. Hablamos un poco sobre ese experimento que realizó Pavlov. Pavlov se hallaba estudiando las reacciones digestivas en perros cuando, casi por casualidad, descubrió el condicionamiento. Para realizar sus experimentos, aisló quirúrgicamente el conducto salival de forma que la saliva pudiera recogerse en un pequeño matraz cuando el perro recibía comida en polvo. Básicamente, bueno, lo observamos en la imagen que se encuentra a nuestra derecha. Ese fue el matraz que colocó Pavlov en el perro para recoger dicha saliva. Sin embargo, Pavlov en 1927 se encontró con que los perros salivaban a menudo con solo ver a la persona que le proveía el alimento al entrar a la habitación. Esto mucho antes de que esta misma persona le colocase comida en la boca. Pavlov denominó estas reacciones como secreciones psíquicas, porque no las causaba directamente el agente biológico como la comida, sino un estímulo observable, es decir, cuando veía a la persona entrar a la habitación donde se encontraba, bueno, dicho perro. El experimento de Pavlov consistía en que se amarraba el perro y se le presentaban dos estímulos totalmente diferentes. Uno era un sonido de una campana y el otro era la comida en polvo como tal. El primer estímulo provocaba una reacción de orientación, pero carecía de capacidad para producir salivación. ¿Okay? Sin embargo, el segundo estímulo hacía salivar al perro. Después de varias presentaciones sucesivas de estos dos estímulos, el perro comenzaba a mostrar indicios de salivación con la campana cuando éste se presentaba de manera aislada. Tras muchos de estos emparejamientos, la cantidad de saliva segregada por los perros ante la campana llegó a ser más considerablemente. Hablamos un poco sobre la imagen que se les está proyectando en este momento. Bueno, voy a empezar aquí a rayar la presentación un momento. La comida, ¿ok? Esto que tenemos aquí es un estímulo incondicionado, donde podemos observar que el perro comienza a tomar una mayor atracción hacia ella. Y para esto tenemos una reacción que es la salivación, ¿ok? Una salivación que es la reacción al momento de ver la comida como tal. Que se convierte esto en una respuesta incondicionada, donde básicamente es la respuesta al estímulo condicionado. Posteriormente, el investigador hace sonar una campana. Esta es un estímulo neutro como tal. Esta se convierte en un estímulo neutro, que es básicamente usado cuando queremos condicionar a un sujeto para que adquiera una respuesta condicionada. Este animal, al no saber qué significa el sonido de la campana, no tiene ningún tipo de reacción y básicamente pues, no se genera ningún tipo de respuesta hacia el sonido de esta campana. Luego de juntar el sonido de la campana, es decir, el estímulo neutro, que tenemos aquí, el estímulo neutro, cuando la juntamos junto con la comida, que es el estímulo incondicionado, observamos una respuesta incondicionada a la cual es la salivación. Aquí, que la salivación es una respuesta incondicionada. Luego que se realiza este condicionamiento, ¿okay? Después del condicionamiento, vemos que la campana se vuelve un estímulo condicionado. Este recibe el nombre por todo aquel elemento que, siendo inicialmente neutro y que no provoca nada en el animal, adquiere las propiedades de generar una respuesta ante la asociación con otros estímulos que sí genera una reacción en el animal.
¿Ok? Básicamente el animal a la hora de ver la campana por sí sola ya genera una salivación que anteriormente no generaba. ¿Ok? Que es lo que tenemos aquí básicamente. Eso es como tal el experimento de Pavlov. Bueno, aquí les presentamos en resumidas lo que se hizo o lo que se pudo lograr con este experimento que realmente ha aportado mucho a lo que es la ciencia hoy en día. Ok. Gracias a este experimento realizado por Pablo, se empezó a hablar y a definirse por primera vez el aprendizaje por condicionamiento. Definimos este condicionamiento pavloviano en función de los procedimientos utilizados por el experimentador para realizar dicho estudio. Esto se debe a que no podemos observar directamente la asociación, sino que más bien podemos inferir de los resultados que sostienen a ver el comportamiento del animal o del sujeto. De allí parte lo que conocemos como definición del condicionamiento de Pavlov. Este se produce al presentar dos estímulos con independencia de la conducta del sujeto. La forma exacta de presentar estos estímulos puede ser complicada, pero lo importante es que los dos estímulos son presentados de forma conjunta, independientemente de cómo se comporte el animal. Refiriéndonos al experimento con los perros más específicamente, Pablo no esperó a que el animal generara la saliva para presentar el sonido de la campana o la comida como tal. Más bien lo que hizo fue identificar la secuencia de esos estímulos y los administró a los animales en ese orden. Ya salivaran o no, pues ya eso sería una reacción de esos estímulos como tal. Entonces, un factor importante para que se produzca el condicionamiento es la repetición en contigüidad de los estímulos condicionados e incondicionados. El intervalo temporal adecuado es muy importante. Este viene determinado por la presentación del estímulo condicionado, es decir, el sonido de la campana, medio segundo antes que el estímulo incondicionado, es decir, la comida. Obviamente, esto refiriéndonos más al experimento realizado por Pablo, en donde se encuentra con los perros como tal. Es importante que el efecto del estímulo condicionado sobre el organismo se produzca en simultaneidad con el estímulo incondicionado, lo que genera una cierta duración en la excitación del animal para así asociar los dos estímulos, que aunque siendo diferentes, el animal podría verlos como uno solo. Bueno, anteriormente mi compañero les explicó en qué consistía el experimento de Pavlov y también les hizo una breve introducción sobre el condicionamiento clásico. Yo voy a continuar con 4 términos fundamentales que se emplean en el experimento pavloviano. 2 de estos obedecen a los estímulos y 2 obedecen a las respuestas. En los estímulos tenemos el estímulo incondicionado y el estímulo condicionado. El estímulo incondicionado es clasificado como un estímulo biológicamente poderoso, ya que este provoca de modo muy confiable una reacción no aprendida. Las consecuencias de los estímulos incondicionados son muy predecibles, ya que por medio de este estímulo se produce una respuesta refleja sobre la que el sujeto tiene escaso control. Un ejemplo de esto son los perros de Pavlov. Ellos no elegían salivar. Su reacción era automática e involuntaria. Nosotros también podemos imaginar si se nos deposita una gota de zumo de limón en la lengua, ya que el ácido del zumo de limón hace que nosotros salivemos. Esto sería una acción refleja. Este zumo de limón actúa como un estímulo incondicionado. Dentro de estos estímulos incondicionados, que son llamados poderosos y son los más utilizados en las investigaciones pavlovianas, están la comida, las descargas eléctricas leves, el agua y los ruidos fuertes. Por otra parte, tenemos el estímulo condicionado. Este estímulo condicionado es como un estímulo inocuo o biológicamente neutro. Pavlov en su experimento utilizó muchos estímulos condicionados como estímulos táctil, cambios de temperatura, flashes de luz, olores, pitidos y estímulos visuales como cuadros negros y objetos rotatorios. Pero estos estímulos solo producían reacciones de orientación y solían ser, en comparación a los reflejos provocados por el estímulo incondicionado, solían ser más débiles.
También tenemos lo que son las respuestas. En las respuestas encontramos una respuesta incondicionada y una respuesta condicionada. La respuesta incondicionada es una respuesta no aprendida y va a desencadenar un estímulo, o sea, va desencadenada por un estímulo incondicionado. Esta, ya que esta respuesta incondicionada se halla vinculada biológicamente a un estímulo incondicionado, el animal no va a aprender a reaccionar en este caso. Un ejemplo de esto son estos perros de Pavlov. Ellos no solo salivaban cuando se les suministraba comida, sino que también forcejeaban en sus arreos, giraban la cabeza, mordisqueaban o emitían sonidos. En el experimento típico solo se mide normalmente una reacción o de pronto quizás hasta dos. Por otra parte está lo que es la respuesta condicionada. Esta respuesta es provocada por un estímulo condicionado y además es una conducta aprendida, porque en un principio el estímulo condicionado carecía de una capacidad para provocar otras respuestas que una débil reacción de orientación. Eh, Esto, sin embargo, tras una exposición suficiente a los emparejamientos entre el estímulo condicionado y el estímulo incondicionado, el estímulo condicionado va como a producir la respuesta condicionada por sí sola, mientras que el estímulo condicionado adquiere la capacidad o la fuerza de la que carecía en un principio. Esta imagen que vemos acá refleja todo lo que se ha mencionado anteriormente, ya que acá nos muestra unas condiciones antes del condicionamiento y acá durante el condicionamiento y después del condicionamiento. Vemos que antes del condicionamiento esto es como una respuesta innata del animal. Al presentársele este estímulo, que en este caso es la comida, este estímulo incondicionado, el animal va a tener una respuesta incondicionada porque eso él no lo controla, él inmediatamente va a empezar a salivar. Este sería como un estímulo neutro. Se va a emitir un sonido y se va a esperar que el animal responda o no a ese sonido. En este caso, el animal no da ninguna respuesta a este sonido. Cuando viene el condicionamiento, se adecua este sonido, va acompañado de este estímulo que sería la comida. Al hacer esta asociación, ya el animal presenta una salivación. Después del condicionamiento, ya el animal va a asociar este sonido con comida, entonces su respuesta va a ser la salivación, entonces va a ser una respuesta condicionada a este sonido. Ahora estaremos con lo que es el condicionamiento clásico excitatorio. Este condicionamiento significa que el estímulo condicionado tiene la capacidad de producir una respuesta condicionada, pero también esta excitación condicionada va a ocurrir cuando se da, o sea, cuando la presentación del estímulo condicionado va seguida de la presentación del estímulo incondicionado. El estímulo incondicionado en el experimento de Pavlov es un ejemplo de este condicionamiento excitatorio. Este condicionamiento excitatorio tiene dos tipos, un condicionamiento excitatorio apetitivo y un condicionamiento aversivo. El condicionamiento excitatorio apetitivo ocurre cuando un estímulo condicionado va seguido de un estímulo incondicionado apetitivo, como la comida, el agua, las soluciones azucaradas y las soluciones ligeramente ácidas. Se da una técnica importante de este condicionamiento excitatorio apetitivo y es el automoldeamiento. Los estudios de automoldeamiento utilizan más que todo palomas como sujetos, como vemos en este caso. Ellos lo que hacen es que encienden una luz colocada tras un disco de platino translúcido a lo que ellos le van a denominar tecla, que es lo que vemos acá. Entonces, varios segundos después, ellos lo que esperan es elevar un recipiente pequeño con granos situados debajo del suelo, justo en un agujero que ellos colocan en el propio suelo. De este modo, ellos lo que esperan es que la paloma pueda picotear el grano a través de este agujero. Esta comida va a provocar automáticamente una reacción de picoteo.
ya que picotear pequeños trozos de grano y otros alimentos potenciales es una reacción natural de la paloma hambrienta al alimentarse. Entonces ellos lo que esperan es que, o sea, con esto se da algo muy parecido como con la salivación en la reacción natural de un perro con hambre, cuando recibe comida en polvo, como en el experimento de Pavlov. Estas investigaciones de automoldeamiento lo que buscan es mostrar que tras una cantidad suficiente de emparejamiento de la tecla iluminada con la comida, el ave va a picotear la tecla. Esto sería una reacción eh, a una respuesta condicionada porque estas palomas no van a picotear la tecla a menos de que su presentación vaya seguida de comida. Por otro lado tenemos lo que es el condicionamiento aversivo. Este fue llevado a cabo por Bechterew en 1913. Él lo que hacía en este experimento era que sonaba un tono neutral y segundos después se aplicaba una leve descarga eléctrica a la pata delantera del perro. Acá. Entonces, esto lo hacía era con el fin de que la respuesta incondicionada a la descarga eléctrica consistiera en forcejear y retirar la pata. Entonces, tras presentaciones reiteradas de estos dos estímulos, ya el propio tono provocaba una reacción de retirada del mismo perro. Entonces, experimentos que se hacen así de este tipo son excitatorios porque el estímulo incondicionado sigue al estímulo condicionado y son de tipo aversivos porque el animal pondría fin o evitaría el estímulo incondicionado si se le da la oportunidad. Estudios que han realizado de estos eh, reflejan que existen diferentes tipos de reacciones excitatorias aversivas y las más comunes son los cambios en la tasa cardíaca o las respuestas galvánicas de la piel, el movimiento también de la membrana nictitante en el ojo del conejo, ya que en este caso el estímulo incondicionado puede ser una leve carga eléctrica o un chorro de aire en el párpado, y estos son, o sea, causan un reflejo palpebral. Entonces los dejo con mi compañera para que les siga comentando sobre el tema. Esenciales del aprendizaje. Por lo general, un estudio de condicionamiento incluye las fases de adquisición y extinción, donde la extinción está compuesta por tres fenómenos: la desinhibición, la recuperación espontánea y la renovación de la respuesta condicionada. Entonces, la adquisición. La primera fase es la adquisición. Es el periodo en el que el sujeto adquiere la asociación, como demuestra el desarrollo de una respuesta condicionada. Presumiblemente, la asociación se halla ausente al comienzo de la adquisición porque los sujetos no han recibido ningún entrenamiento, pero aparece al final de la adquisición, en cuyo momento se manifiestan los efectos del entrenamiento. La fuerza de la asociación que se desarrolla durante el periodo de adquisición depende de las particulares condiciones de entrenamiento utilizadas. La extinción. Tras la fase de adquisición, muchos experimentos incluyen otra extinción. La extinción tiene lugar cuando el estímulo condicionado se administra sin un estímulo incondicionado. En todo esto llega la pregunta: ¿significa la disminución de la fuerza de la respuesta condicionada que ha desaparecido la asociación estímulo condicionada y estímulo incondicionada subyacente? Pues la respuesta es no. A pesar de que la respuesta condicionada disminuye durante la fase de extinción del estudio, la asociación estímulo condicionada y estímulo incondicionada subyacente permanece relativamente intacta. No se elimina a consecuencia del procedimiento de extinción, sino que solamente resulta suprimida o inhibida. En la figura se muestra un contraste entre la fuerza de la respuesta y los ensayos, donde con respecto a la adquisición ofrece una curva de adquisición típica. El eje vertical representa la fuerza de la respuesta condicionada y por inferencia la fuerza de la asociación estímulo condicionada-estímulo incondicionada subyacente. El eje horizontal representa los ensayos de entrenamiento. El desarrollo de la asociación puede seguir diversas tasas dependiendo de los detalles de las sesiones de entrenamiento. Como se muestra en la figura, la fuerza de la respuesta condicionada disminuye con los sucesivos ensayos de extinción. Estos son datos hipotéticos que muestran curvas de adquisición y extinción típicas.
La curva de recuperación espontánea de la derecha muestra una disminución con la extensión continuada o un aumento si se administran ensayos de entrenamiento adicionales. La extinción está compuesta por tres fenómenos. El primero es la desinhibición. Una evidencia a favor de la extinción es un fenómeno denominado desinhibición. Este tiene lugar cuando se administra un nuevo estímulo junto al estímulo condicionado durante la fase de extinción, lo cual provoca que el sujeto ejecute la respuesta condicionada inmediatamente. Por ejemplo, supongamos que un perro recibe una luz seguida de comida durante la adquisición y después solo la luz durante la extinción. Si se proporciona en esta fase una nueva clave durante la presentación luz, por ejemplo un tono, se observa cierta desinhibición, pues esto hace que el perro salive inmediatamente. El nuevo estímulo perturba el proceso que opera en ese momento, causando la expresión del proceso subyacente. Es decir, la inhibición consiste en suprimir la expresión de la respuesta condicionada y cuando se presenta un nuevo estímulo, el propio proceso de inhibición merma, permitiendo que la respuesta condicionada se exprese de nuevo. El segundo hallazgo que confirma que la extinción solo inhibe la expresión de la respuesta condicionada es la recuperación espontánea. La fuerza de la respuesta condicionada se recobra espontáneamente, sin un entrenamiento adicional, si el periodo de extinción va seguido de un intervalo de descanso. Por tanto, la extinción debe causar una supresión temporal de la respuesta condicionada y esta supresión se disipa durante el intervalo de descanso. Un estudio de Robbins en 1990 en el que se utilizó el procedimiento del automoldeamiento constituye un buen ejemplo de recuperación espontánea. Las palomas recibieron la presentación de una tecla azul iluminada seguida de 5 segundos de acceso a comida. Como se dijo anteriormente, en estas condiciones las palomas picotean la tecla. Tras la adquisición se administró la tecla azul repetidamente en ausencia de la comida hasta que los animales dejaron de picotear en 3 de un total de 4 presentaciones sucesivas. Se hizo después una prueba de recuperación espontánea a distintos grupos de aves transcurridos 15 minutos, 24 horas, 48 horas o 168 horas. Se muestran los resultados del experimento realizado a las palomas. Entonces, la razón de la recuperación mide la recuperación de los efectos supresores de la extinción. Un resultado de 0 indica ausencia de recuperación espontánea, pues la extinción suprime todavía la conducta, mientras que una razón de 0.5 refleja una recuperación completa. La conducta del picoteo de las teclas, aunque suprimida durante la fase de extinción, mostró una apreciable recuperación tras 24 horas. La explicación de Robbins de la recuperación espontánea se asemeja a la teoría de Pavlov, donde los animales descubren que el estímulo condicionado significa algo importante durante la adquisición. Por tanto, la atención del estímulo condicionado es intensa. En la fase de extinción, los animales perciben que el estímulo condicionado no predice ya algo importante, de modo que eventualmente dejan de prestar atención a su inicio. Sin embargo, tras un intervalo de descanso, su atención se renueva, presumiblemente porque están intentando determinar si en esa nueva sesión el estímulo condicionado posee las fuertes propiedades de predicción que tuvo una vez. Por último, el fenómeno denominado renovación de la respuesta condicionada indica también que los procedimientos de extinción no pueden destruir la asociación estímulo condicionada-estímulo incondicionada. La renovación se manifiesta si la extinción del estímulo condicionada tiene lugar en un entorno distinto al utilizado en la fase de adquisición, aunque la extinción hace que disminuya la fuerza de la respuesta condicionada al realizarse en su propio entorno. Esta fuerza se renueva si el animal es puesto a prueba en el contexto inicial. Un ejemplo de esto es el estudio realizado por Boughton y King en 1983, donde se entrenó primero a los animales para presionar una palanca y obtener bolas de comida en uno de dos entornos. Los contextos A y B se diferenciaban en varios aspectos importantes. Uno tenía paredes de aluminio, una tapa de plástico transparente y varillas de acero inoxidable en el suelo, y estaba impregnado con un fuerte olor. El otro consistía en una caja más pequeña con suelo contrachapado y paredes pintadas de color negro liso y no despedía ningún olor. Una vez los sujetos alcanzaron una tasa de pulsaciones relativamente alta y estable, se administró el condicionamiento pavloviano. En la fase de adquisición, todos los sujetos recibieron un tono y una descarga eléctrica en el contexto A. A un grupo, denominado X-A, se le administró extinción después en el mismo contexto, mientras que un segundo grupo, denominado X-B, recibió la extinción en un nuevo contexto, el aparato B.
Un tercer grupo no recibió ningún ensayo de extinción, fue denominado como no ext. Entonces en la figura se muestra cómo la supresión de la presión de la palanca durante la presentación del estímulo condicionado fue casi total al comienzo de los ensayos de extinción. Sin embargo, al final de la extinción, ambos grupos mostraron una ausencia casi completa de supresión, pues se había extinguido la fuerza del estímulo condicionado. En la prueba, el grupo que no tenía extinción mostró una supresión prácticamente total en el contexto A. Esto no es sorprendente porque sus sujetos no recibieron extinción. El grupo A, en el que se le suministró una extensión en el mismo contexto, no mostró casi ninguna supresión de la respuesta de la presión de la palanca en el contexto A, lo que indica que cuando se administra entrenamiento de extinción a los animales en el mismo aparato siguen mostrando el efecto de la extinción, en este caso la falta de supresión. El resultado más interesante se halló en el grupo B, en el que tenía una extinción en un nuevo contexto. Aunque el estímulo condicionado no tenía casi ninguna fuerza, al final de los ensayos de extinción en el contexto B, la supresión se renovó cuando los sujetos fueron puestos a prueba en el entorno de aprendizaje inicial. Este notable hallazgo indica que la extinción del estímulo condicionado no es permanente, de hecho depende del contexto. Cuando se extingue el estímulo condicionado en un contexto distinto al del entrenamiento, los ensayos de extinción tienen escaso efecto en la fuerza del estímulo condicionado cuando se examina al sujeto en el entorno original. Condicionamiento clásico inhibitorio. Un estímulo condicionado inhibitorio es aquel que mediante el condicionamiento adquiere propiedades antagónicas respecto a un estímulo condicionado excitatorio. Para enseñar este hecho, el estímulo inhibitorio se representa como S-, a diferencia de la clave excitatoria que se representa como S+. Desde el punto de vista del procedimiento, un estímulo condicionado deviene inhibitorio cuando se empareja con la ausencia de un estímulo incondicionado en el curso del condicionamiento excitatorio normal. Como consecuencia de este tratamiento, el estímulo provoca una reacción contraria a la de un estímulo condicionado excitatorio. En concreto, un estímulo condicionado aminora o anula los procesos excitatorios. Las secciones siguientes tratan acerca del condicionamiento inhibitorio con mayor detalle. De la inhibición. En algunos casos, la inhibición condicionada puede evaluarse de forma directa, por ejemplo, según el alejamiento físico del sujeto o la ausencia de contacto con un estímulo condicionado inhibitorio. Como primer punto, tomamos la prueba de la conducta dirigida. Aunque la estrategia habitual para medir la inhibición condicionada es utilizar una de las pruebas indirectas descritas más adelante, existe también una medida directa. En este caso, un sujeto recibe un entrenamiento inhibitorio durante el cual se mide su alejamiento físico o la ausencia de contacto con el estímulo condicionado excitatorio. Por ejemplo, en un estudio de Hershey Franklin se examinaron las palomas en una caja con un suelo basculante. La razón del tiempo invertido en el lado de la tecla iluminada en relación con el tiempo total en que las teclas estaban iluminadas ofrecía una medida de la aproximación al alejamiento. Una razón de 0.5 indicaba que los movimientos de las aves no se hallaban controlados sistemáticamente por la posición de la luz iluminada, mientras que las razones que se aproximaban a 0 indicaban un fuerte alejamiento de la tecla iluminada. Todos los sujetos recibieron 40 encendidos de la tecla iluminada por sesión, cada uno de los cuales duraba 20 segundos. En un grupo, la comida correlacionaba negativamente con la presentación de la tecla iluminada, y por tanto se esperaba que esta deviniese inhibitoria. En la figura se ve cómo en un principio los sujetos se mostraron indiferentes a la tecla iluminada. La luz no afectó sistemáticamente a la posición de los animales dentro de la caja. Sin embargo, tras 8 sesiones, los sujetos terminaban evitando el lado de la caja en la que aparecía la tecla iluminada. En otras palabras, el grado de alejamiento físico respecto a la situación del estímulo condicionado revelaba la fuerza del efecto inhibitorio del estímulo condicionado excitatorio. Aunque pueda utilizarse una prueba directa de la inhibición condicionada en ciertas situaciones, tales pruebas no se encuentran disponibles en la mayoría de los casos. Por ejemplo, el condicionamiento excitatorio mediante la salivación o el reflejo patelar es directamente observable, pero el inhibitorio no. Las reacciones no salivar y no retirar la pata no son observables, por tanto la inhibición condicionada plantea un dilema interesante. Puede existir una asociación entre un estímulo condicionado excitatorio y la ausencia del estímulo incondicionado, pero el animal no puede mostrar esa asociación al ejecutar una ausencia de conducta. La solución a este problema es utilizar una prueba indirecta del condicionamiento inhibitorio. Y hay dos clases de pruebas. La prueba de sumación
La prueba de sumación implica la presentación de dos estímulos, un estímulo condicionado positivo y un estímulo condicionado negativo. La idea es que cada estímulo produce su propia reacción asociativa y que cada reacción se suma de forma algebraica. Sin embargo, puesto que los dos procesos son antagónicos, la asociación inhibitoria suprime a la excitatoria. Este efecto se cuantifica midiendo la fuerza del estímulo condicionado excitatorio sin emparejar, evaluándolo de nuevo en combinación con el estímulo condicionado inhibitorio y calculando después la diferencia. Si un estímulo condicionado inhibitorio carece de fuerza inhibitoria, se observa toda la fuerza de la reacción excitatoria en ambos casos. Sin embargo, si el estímulo condicionado inhibitorio es fuerte, produce una respuesta condicionada inhibitoria. Se observa entonces una disminución del nivel de excitación del estímulo condicionado excitatorio al presentar los estímulos simultáneamente. En otras palabras, la inhibición condicionada se evalúa según la medida en que un estímulo condicionado inhibitorio provoca que el sujeto ejecute una respuesta condicionada excitatoria inferior a lo normal ante un estímulo condicionado excitatorio. El retraso del aprendizaje excitatorio. Una segunda forma de mostrar inhibición condicionada es la técnica de retraso de aprendizaje. Los experimentos de retraso de aprendizaje incluyen dos fases. En primer lugar, se utiliza un estímulo condicionado como estímulo condicionado inhibitorio. Por ejemplo, un estímulo condicionado puede emparejarse explícitamente con la ausencia del estímulo incondicionado. En segundo lugar, el estímulo condicionado se utiliza en un experimento de condicionamiento excitatorio normal, es decir, se empareja con el estímulo incondicionado. Si el estímulo condicionado ha devenido de hecho inhibitorio en la fase 1, debería resultar más difícil convertirlo en un excitador en la fase 2 que un estímulo nuevo, el cual carecerá de fuerza inhibitoria. Es decir, se necesitaría más entrenamiento excitatorio para convertir un estímulo condicionado inhibitorio en un estímulo condicionado excitatorio que para convertir una clave neutra en un estímulo condicionado excitatorio. Procedimientos que producen inhibición condicionada. La inhibición condicionada se produce cuando un estímulo condicionado predice la ausencia del estímulo incondicionado en el contexto del condicionamiento excitatorio. Sin embargo, existen varios procedimientos para crear la inhibición condicionada. El procedimiento condicional. El más común es la técnica condicional. Primero, un estímulo condicionado excitatorio se empareja con un estímulo incondicionado en los ensayos excitatorios. En segundo lugar, el estímulo condicionado excitatorio se presenta con el estímulo condicionado inhibitorio de forma simultánea. Este estímulo compuesto va seguido de la ausencia del estímulo incondicionado. El estímulo condicionado inhibitorio adquiere propiedades inhibitorias porque es el único acontecimiento que en el contexto de un ensayo por lo demás excitatorio indica la ausencia del estímulo incondicionado. En cierto sentido, el estímulo condicionado inhibitorio anula la presentación del estímulo incondicionado, que al margen de esto es esperado por el sujeto basándose en el estímulo condicionado excitatorio. En estos experimentos, la inhibición condicionada se evalúa mediante las técnicas de la sumación y del retraso. Procedimiento diferencial. La segunda técnica para establecer la inhibición condicionada es la técnica diferencial. En este caso también se utilizan dos clases de ensayos. Los ensayos excitatorios contienen un estímulo condicionado excitatorio seguido de un estímulo incondicionado. Los ensayos inhibitorios incluyen un estímulo condicionado inhibitorio seguido de la ausencia del estímulo incondicionado. Para un animal es más difícil aprender una reacción de inhibición condicionada utilizando esta técnica, porque la validez de predicción del estímulo condicionado inhibitorio tiene sentido solo en la medida en que el estímulo condicionado excitatorio predice la ocurrencia positiva del estímulo incondicionado. En otras palabras, con la técnica del condicionamiento diferencial, el estímulo condicionado inhibitorio se asocia con la ausencia del estímulo incondicionado, pero solo en el contexto más general del condicionamiento excitatorio. Procedimiento del desemparejamiento explícito. La tercera técnica implica administrar presentaciones explícitamente desemparejadas del estímulo condicionado inhibitorio y el estímulo incondicionado. Los sujetos experimentan ambos tipos de acontecimientos, pero se programan de modo que no aparezcan simultáneamente. El estímulo condicionado inhibitorio no se presenta ni justo antes ni justo después del estímulo incondicionado, sino que más bien se programa explícitamente para aparecer en el intervalo entre las presentaciones del estímulo incondicionado. El condicionamiento hacia atrás consiste en la presentación del estímulo condicionado tras la finalización del estímulo incondicionado. Desde un punto de vista informativo, el estímulo condicionado predice la ausencia del estímulo incondicionado y por tanto cabe esperar que adquiera propiedades de inhibición condicionada.
El condicionamiento de huella. La quinta técnica para generar inhibición condicionada implica un diseño de huella. El condicionamiento de huella se produce cuando el estímulo condicionado finaliza con bastante antelación al comienzo del estímulo incondicionado, es decir, un espacio temporal separa ambos estímulos. La inhibición condicionada se adquiere durante ese espacio de tiempo. Comparación de los procedimientos. Todos estos procedimientos producen inhibición condicionada. Sin embargo, esto no significa que todos ellos generen el mismo grado de inhibición condicionada o que impliquen necesariamente los mismos procesos subyacentes. Por ejemplo, los procedimientos condicional hacia atrás o retroactivo de la huella, al contrario que las técnicas diferencial y el desemparejamiento explícito, implican la adquisición tanto de procesos de inhibición como de excitación. En todos los casos, el estímulo condicionado inhibitorio predice que no habrá ningún estímulo incondicionado, pero el estímulo condicionado inhibitorio se asocia también con el estímulo condicionado excitatorio. Por tanto, el estímulo condicionado inhibitorio provoca eventualmente una respuesta condicionada inhibitoria y otra excitatoria. A la excitación producida por un estímulo condicionado inhibitorio se le denomina excitación colateral. De hecho, esta excitación puede ser tan fuerte que llega a enmascarar o ocultar la expresión de la inhibición. Este efecto ha sido demostrado en estudios que extinguían las asociaciones excitatorias subyacentes, lo que revelaba la inhibición condicionada en toda su extensión. Ok, vamos a hablar ahora sobre la comparación entre la excitación y la inhibición. Desde un punto de vista metodológico, la excitación condicionada y la inhibición condicionada pueden parecer procesos opuestos. En la excitación, el estímulo condicionado predice la ocurrencia del estímulo incondicionado. En la inhibición sucede totalmente lo contrario. Desde un punto de vista de las reacciones conductuales observables, la inhibición parece ser la imagen opuesta a la excitación como tal. En otras palabras, lo podemos definir como que el condicionamiento excitatorio es aquel en el que el sujeto aprende a predecir la presencia de un estímulo incondicionado gracias a la aparición de un estímulo condicionado. Mientras que en el condicionamiento inhibitorio, los sujetos aprenden a predecir la ausencia del estímulo incondicionado gracias a un estímulo condicionado inhibitorio, que actúan como predictor de la ausencia del estímulo incondicionado, el cual resulta algo aversivo para el sujeto como tal o para el animal que se esté estudiando en el momento. Sin embargo, del mismo modo que la adquisición y la extinción no son procesos asimétricos y opuestos entre sí, no existe un paralelo como tal entre la excitación y la inhibición. En primer lugar, el condicionamiento excitatorio se produce más fácilmente que el condicionamiento inhibitorio. La razón probable es que el estímulo incondicionado es mucho más saliente que la ausencia del estímulo incondicionado y por lo tanto sustenta un condicionamiento más fuerte. En segundo lugar, la presentación del estímulo condicionado no emparejado tiene un efecto pronunciado en la excitación condicionada, pero no en la inhibición condicionada. De una manera más sencilla, la excitación del estímulo condicionado positivo provoca una disminución de la reacción excitatoria, pero la extinción del estímulo condicionado negativo no tiene el mismo efecto que la reacción inhibitoria. Entonces, la extinción del estímulo condicionado positivo provoca una disminución en la reacción excitatoria, pero la extinción del estímulo condicionado negativo no tiene el mismo efecto sobre la reacción inhibitoria. En resumen, la presentación del estímulo condicionado positivo no emparejado provoca la extinción de la excitación condicionada, pero la presentación del estímulo condicionado negativo sin emparejar no tiene efecto análogo, y debido a esto, la inhibición condicionada sigue manteniendo su fuerza como tal. Entonces, la presentación del estímulo condicionado negativo sin emparejar no solo consigue suprimir la inhibición condicionada, sino que puede incrementarla incluso. Pero, ¿por qué habría de aumentar la presentación del estímulo condicionado negativo no emparejado a la inhibición condicionada? A menudo el entrenamiento en inhibición condicionada crea tanto inhibición como excitación. Por tanto, presentar el estímulo sin emparejar mantiene la inhibición condicionada, pero extingue la excitación condicionada. Y esto da como resultante mantener la función inhibitoria del estímulo condicionado negativo, pero reduciendo la reacción excitatoria, produciendo un aumento en la expresión de la inhibición. Entonces, si la inhibición condicionada no disminuye con la extinción, ¿qué procedimientos la producen?
La investigación indica que se requiere la presentación del estímulo incondicionado. Presentar el estímulo condicionado inhibitorio y el estímulo incondicionado de forma aleatoria parece ser un procedimiento adecuado y suficiente para suprimir la inhibición condicionada. Bueno, finalmente tenemos lo que es la teoría de la ejecución de la respuesta condicionada. Esta teoría también es llamada la teoría de la contingencia de Rescorla. Esta teoría lo que afirma es que la excitación y la inhibición son tipos de asociaciones independientes y opuestas y que ambas se suman. El condicionamiento excitatorio va a ocurrir cuando la probabilidad de recibir el estímulo incondicionado señalado sea mayor que la probabilidad de recibir un estímulo incondicionado no señalado. El incondicionamiento inhibitorio se va a producir cuando la probabilidad de recibir el estímulo incondicionado no señalado sea mayor que la de recibir el estímulo incondicionado señalado. Bueno, cuando el estímulo incondicionado señalado y no señalado son igualmente probables, no se va a producir ningún condicionamiento, lo que va a indicar que el aprendizaje pavloviano se basa fundamentalmente en un valor de predicción del estímulo condicionado. Aunque esta teoría de contingencia aún continúa siendo como una perspectiva importante, varios estudios aún no han podido respaldarla. Un ejemplo de esto son las presentaciones aleatorias de estímulo condicionado y estímulo incondicionado en contra de los principios de la teoría. Ellos suelen producir condicionamiento. Existe una hipótesis del comparador de Miller donde él argumenta que todos los estímulos condicionados adquieren una fuerza excitatoria, pero no existen asociaciones condicionadas inhibitorias. Entonces, cuando la fuerza excitatoria del estímulo condicionado supera la fuerza excitatoria de las claves del aparato, estas también van a ser emparejadas con el estímulo incondicionado. Y estas son las llamadas claves de comparación. Acá, en estas claves de comparación, se va a observar una fuerte respuesta condicionada. Entonces, cuando las claves de comparación son fuertes, va a disminuir la reacción excitatoria al estímulo condicionado. Esta hipótesis del comparador también es particularmente eficaz explicando el efecto de la preexposición del estímulo incondicionado, ya que en las presentaciones del estímulo incondicionado no emparejado con anterioridad a los emparejamientos entre el estímulo condicionado y el estímulo incondicionado van a retrasar el condicionamiento excitatorio. Entonces, básicamente en esto es lo que se basa la teoría de la ejecución de la respuesta condicionada. Esto es todo. Gracias. Acá los dejo con una pequeña frase de Pavlov.